Pues estrenamos semana recuperando uno de los actos que tuvo lugar el pasado viernes en la Casa del Partido Socialista en Valterra, con la presencia de Adriana Lastra, vicesecretaria del Partido Socialista a nivel nacional. Vamos a charlar con ella, aprovechando su estancia aquí en la isla, bueno, pues de aspectos que probablemente les van a sonar, ¿verdad?, a todos ustedes. Adriana, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y muy bienvenida. Bien hallada. Supongo que la presencia en Lanzarote, también en Gran Canaria, creo que también en Tenerife, obedece, bueno, pues un poco a ir ya, digo yo, no lo sé, engrasando la maquinaria de cara a las elecciones, que las tenemos a muy pocos meses vista. Responde a dos cosas. Uno, a un compromiso que tuvimos cuando ganamos, en este caso cuando Pedro ganó las primarias hace un año, donde decíamos que íbamos a pisar todo el territorio varias veces. Y dos, y como bien decía usted, pues a engrasar ya la maquinaria de cara a esas elecciones municipales y autonómicas, a empezar a explicar nuestro proyecto político y sobre todo a aglutinar en torno a ese proyecto no solamente a toda la militancia del partido, sino a buena parte de la sociedad, precisamente para ganarlas. Bueno, eso sí es muy pronto, claro, que ya casi me ha respondido muy pronto para hacerle esa pregunta, pero ¿qué se espera de la federal del Partido Socialista en Canarias en las próximas elecciones? Ganar las elecciones, por supuesto. Y además creemos que esta es una muy buena oportunidad por lo que estamos viendo, ¿no? Ya sabemos que hay en los últimos meses muchas encuestas sobre Canarias que dicen que subimos en número de votos y también en número de escaños, y esta es la oportunidad de un gobierno de progreso en Canarias, ¿no? Por eso para nosotros también es fundamental, sobre todo porque la situación, en este caso de la sociedad canaria, ha empeorado mucho en los últimos tiempos, el nivel de desempleo, de paro, de precariedad, bueno, pues lo que estamos viendo día a día, y es necesario que esta sociedad, bueno, pues confíe en el Partido Socialista para dar respuesta a todos estos problemas. Esto de las encuestas, ¿cómo va? Porque le acabo de escuchar decir que, bueno, las encuestas dicen que, pero cuando las encuestas no dicen tanto que, también les he escuchado decir a ustedes, no, la verdadera encuesta es la de los ciudadanos, ¿no? Sí, pero eso lo decimos siempre, que al final a nosotros es verdad que siempre nos tratan mejor las urnas que las encuestas, siempre nos trata mejor la ciudadanía que en este caso las empresas demoscópicas, ¿no? Y lo que estamos viendo a nivel nacional es que en todas las comunidades autónomas y en buena parte de los ayuntamientos las encuestas lo que están diciendo es que vamos a sacar un buen resultado. ¿Qué es lo que está pasando a nivel nacional? Pues que quedan todavía 2 años para las elecciones generales, es decir, falta mucho tiempo, no hay pulsión política, y luego pues el conflicto catalán, que evidentemente, digamos, que empantana un poco todo el debate político, ¿no? Está todo el mundo centrado en el debate catalán, los partidos políticos también. Entonces, bueno, es complicado ahora mismo para la ciudadanía en su conjunto decidir a quién va a votar dentro de 2 años, ¿no? Bueno, el tema catalán, desde luego, es una cuestión de peso. También estamos muy entretenidos en el caso Cifuentes o el caso Universidad Rey Juan Carlos, que es otra cuestión de un peso distinto, y también estamos muy entretenidos en la famosa casa de la pareja Iglesias Montero, que es otro peso también distinto. Pero peso y peso. Luego tenemos la sanidad aquí en Canarias particularmente como la tenemos, la gente en la calle reclamando pensiones, la gente en la calle reclamando la ficha financiera para las políticas de igualdad. ¿Estamos muy entretenidos en cosas que no requieren tanta importancia, o de verdad tenemos tiempo para abarcar todo? Yo creo que tenemos que hacer el esfuerzo de abarcarlo todo, ¿no? Y es lo que estamos intentando desde el Partido Socialista. Me hablaba, por ejemplo, del caso Cifuentes, que ya no es caso Cifuentes o caso Rey Juan Carlos, ya es el caso del Partido Popular de Madrid, que es el epicentro de la corrupción de todo el Partido Popular de España. Y hablamos de un hecho concreto, que en este caso es el máster de la expresidenta, pero hablamos también de la Púnica, de Gürtel, de Lezo, es decir, del mayor escándalo de corrupción de este país, generado por el Partido Popular de Madrid, al que, por cierto, Ciudadanos está apoyando en estos momentos para seguir gobernando la comunidad autónoma de Madrid, ¿no? Hablamos de, bueno, pues usted hablaba del chalet, en este caso de Pablo Iglesias y de Irene Montero. Y ese es un problema de credibilidad de la clase política. Lo que están sufriendo ahora mismo es en carne propia la incoherencia de decir una cosa hace unos años y hacer otra cuando tienen oportunidad. Y es eso un grave problema que tenemos en general los políticos cuando hacemos estas cosas, ¿no? Afortunadamente en el Partido Socialista de momento no tenemos ningún caso como este, y desde luego lo que esperamos es
que la gente o que estos nuevos partidos que nacen, en este caso Podemos, deje de construir su imagen, que fue el problema que tuvo, en base a atacar a los demás por los recursos, en este caso, que podrían tener, cuando ellos estamos viendo que están haciendo precisamente lo mismo que antes acusaban a la casta, en este caso a la derecha, en el poder. Fíjese, siendo el tercer partido de la oposición, ¿no? Ni siquiera han esperado a estar en el gobierno, lo hacen ya estando en la oposición. Y es verdad que la sociedad ha despertado y es verdad que hay un movimiento social muy importante reivindicando, por ejemplo, el sostenimiento de nuestro sistema público de pensiones y reivindicando que las pensiones son un derecho, no una mercancía con la que la derecha, sea la derecha nacional o sea la derecha vasca, pueda mercadear en un momento dado para aprobar unos presupuestos generales del Estado, sino que son un derecho y que no solamente nuestros pensionistas actuales tienen el derecho a que aumente su pensión como el coste de la vida, sino que yo espero que mi generación, y estoy convencida de que así será, pueda cobrar una pensión digna. Y para eso está peleando la sociedad en la calle, nuestros pensionistas en la calle y también el Partido Socialista en las instituciones. Antes de la suya va la mía de generación, y si la suya lo tiene garantizado quiere decirse que la mía también, pero igual ustedes gobiernan a partir de las próximas elecciones. Lo que se está reclamando es pensión garantizada y pública y mínima de 1.080 euros. ¿Tiene el Partido Socialista, entre otras cosas, pero tiene el Partido Socialista la llave de poder garantizar eso? Nosotros lo que hemos hecho es un paquete de medidas, lo que hemos puesto encima de la mesa en el seno del Pacto de Toledo y también a toda la sociedad, es un paquete de medidas precisamente para salvar nuestro sistema público de pensiones. Me gusta recordar que en el peor año de la crisis económica, uno de los peores años de la crisis económica, en el año 2011, Zapatero deja al Gobierno de la Nación con 67.000 millones de euros en la hucha de las pensiones. 67.000 millones de euros. Y que el Partido Popular en estos años de gobierno ha vaciado esa hucha de las pensiones y ha generado un déficit estructural de 18.000 millones de euros al año. Eso tiene diferentes causas. A cada causa que ha generado el Partido Popular, bueno, evidentemente ha tenido un efecto, pero a cada política del Partido Popular nosotros tenemos una contrapolítica precisamente para revertir esas medidas. Por ejemplo, hay que derogar la reforma laboral, que lo que ha hecho es trocear los salarios de los trabajadores, precarizar el empleo, por lo tanto las cotizaciones bajan, por lo tanto se vacía la hucha de la seguridad social. Nosotros estamos proponiendo aumentar, ya que España está creciendo al 3%, pues que esa riqueza que se está generando en España se redistribuya, es decir, que suban los salarios de los trabajadores, porque es la manera de que suban las cotizaciones y, por lo tanto, también de que aumente la hucha de la seguridad social. Estamos hablando de que la seguridad social está ahora mismo pagando cosas que no debería pagarse de la seguridad social, como bonificaciones o exenciones a empresarios o a empresas. Bueno, pues eso no debería ir a cargo de la seguridad social. Estamos hablando, por ejemplo, de que mientras las cotizaciones o el mercado laboral esté como está ahora mismo, hay que crear impuestos para ayudar a pagar las pensiones. Y lo que hemos dicho es que nosotros ponemos dos impuestos encima de la mesa. Uno a las grandes transacciones financieras y otro a la banca, que no es algo que se invente el Partido Socialista, es algo que recomienda el Fondo Monetario Internacional y que están haciendo otros países de nuestro entorno como Francia, como Inglaterra o como Alemania. Es decir, claro que se pueden hacer cosas. La cuestión es la voluntad política. Y fíjese, yo cuando escucho a la presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo, que es donde se debate el futuro del sistema público de pensiones, que es la señora Celia Villalobos, decir que lo que hay que hacer es ir metiendo dinero en un fondo privado de pensiones, creo que es bastante clara y rotunda a la hora de explicitar cuál es la prioridad del Partido Popular, que es precisamente quebrar nuestro sistema público de pensiones para beneficiar los fondos privados de pensiones. En Canarias sucede algo similar, con un incremento brutal también de los dineros destinados a la sanidad privada a la hora, bueno, pues de agilizar las listas de espera, supuestamente agilizar las listas de espera y casualmente también, casualmente digo, o no, fundamentalmente a un grupo empresarial del que procede el actual consejero de Sanidad. En fin, yo no sé si usted conoce, porque es una cosa muy, muy doméstica. No, pero lo conozco porque es un escándalo en toda España. Ajá. Porque es un escándalo en toda España y porque usted decía, puede ser casualidad. Hace mucho que creo que ninguno de nosotros dos creemos en las casualidades, ¿verdad? Lo que la ciudadanía debe pensar es que entre la izquierda y la derecha, básicamente lo que nos diferencia es qué es lo que esperamos de nuestro Estado, en este caso de nuestra comunidad autónoma, ¿no?
Desde la izquierda, desde el Partido Socialista, lo que queremos es precisamente un Estado social fuerte que proteja al más débil, es decir, una buena sanidad pública, una buena educación pública, un buen sistema de dependencia o de servicios sociales. Básicamente los 4 pilares del estado del bienestar. Y la derecha lo que hace es negocio precisamente con lo que nosotros consideramos fundamental, con el Estado social. Y es lo que está pasando en Canarias. Y qué casualidad que el consejero de Sanidad venga de una empresa privada de la sanidad. Qué casualidad que para supuestamente acabar con las listas de espera lo que haga sea contratar con la empresa de la que viene para derivar pacientes a esa empresa. Es decir, lo que está haciendo es llenar las arcas de esa empresa privada con el dinero de todos los canarios. Es la realidad objetiva lo que estamos viendo, cuando lo que se tenía que hacer en Canarias es destinar más recursos a la sanidad pública, con buenos profesionales públicos que se dediquen precisamente a lo público, es decir, a lo que es patrimonio de todos. Queda una última cuestión relacionada con este asunto, pero que lo podemos hablar en términos generales, y es que el Gobierno de Canarias está tratando de cambiar la ley para que los altos cargos del Gobierno puedan regresar a la actividad privada en un menor tiempo, en un plazo todavía más corto del que está estipulado ahora mismo. Esa relación, eso que luego se ha dado a llamar puerta giratoria y demás, ¿cómo lo van a gestionar ustedes? ¿Qué se habla en este Partido Socialista ahora mismo? Nosotros lo hemos dicho, lo llevábamos en nuestro programa electoral y Pedro Sánchez lo ha explicitado en muchísimas ocasiones, ¿no? Fíjese, volviendo al ejemplo del consejero de Sanidad de Canarias, una persona que viene de la empresa privada, que ahora está gestionando lo público, que lo que hace es derivar a esa empresa privada, a otras, pero fundamentalmente a esta empresa privada, y que lo que pretende es volver a su puesto de trabajo en esa empresa privada. Aquí hay algo cuanto menos sospechoso, ¿verdad? O cuanto menos que puede chirriar a la opinión pública y a mi partido, por supuesto. Y nosotros lo que hemos dicho siempre es que cuando tú te dedicas a lo público, cuando tú gestionas recursos públicos, cuando tú eres un alto cargo que lo que hace es gestionar el dinero de todos los españoles o de todos los canarios, como es este caso, lo que no puedes es, a los 2 años, que es lo que está actualmente en vigor en Canarias, volver a una empresa privada, porque eso es una puerta giratoria. Porque probablemente mientras estés ostentando el alto cargo, el cargo público, estés velando también por tu futuro en esa empresa. Por eso nosotros lo que hemos dicho es que lo que vamos a hacer cuando estemos en el Gobierno, y lo que le hemos planteado ya en varias ocasiones al Gobierno de la Nación vía proposiciones de ley en el Congreso de los Diputados, es endurecer la ley de incompatibilidades para que no sean 2 años, para que sean 5 años los transcurridos entre que una persona desempeña un cargo público y pueda volver a una empresa privada que haya tenido relación precisamente con el desempeño de ese cargo. Como es muy claramente el caso del que estamos hablando. Adriana, este miércoles centenares de miles de mujeres en toda España volvieron a salir a la calle en una movilización que venía a reclamar, que reclama de hecho que se habiliten ya los 200 millones para dotar financieramente la ley, ¿no? Porque claro, estamos en un momento en el que la música suena fenomenal, pero la letra todavía no sabemos exactamente lo que dice. ¿Fue un canto al sol las promesas del Gobierno en torno a las políticas de igualdad? Desde luego lo que han hecho es engañar no solamente al resto de fuerzas políticas, sino fundamentalmente a todas las mujeres de este país. Nosotros llegamos a un acuerdo, a un pacto de Estado contra la violencia de género de 200 medidas, que no solamente eran los 200 millones anuales, porque son 1.000 millones de euros en 5 años, es decir, este año tocaban esos 200 millones que no aparecen en los presupuestos generales del Estado, sino que era toda una serie de medidas de carácter también legislativo y normativo para luchar contra la violencia de género, que nos haría ser pioneros en Europa, como ya lo fuimos en épocas anteriores con gobiernos socialistas al frente, precisamente en la lucha por la igualdad real y efectiva. Estamos hablando de cambiar la ley orgánica del de la ley orgánica del Poder Judicial. Estamos hablando también de cambiar incluso leyes educativas, leyes orgánicas, leyes básicas del Estado, precisamente para proteger a las mujeres, para proteger a los hijos de estas mujeres y también para lo más importante y fundamental, que es la prevención contra la violencia de género. Y lo que ha hecho el Gobierno es nada, nada.
Un año después de llegar al acuerdo, 9 meses después de votarlo en el Congreso de los Diputados, lo ha incumplido sistemáticamente. Y por eso, desde el Partido Socialista, lo que hemos hecho es registrar en el Congreso de los Diputados todas esas reformas a las que habíamos llegado en el pacto, en el seno del pacto, para tramitarlas como ley. Si no lo hace el Gobierno como el Gobierno, lo haremos desde el Partido Socialista como oposición. Desde luego, un mensaje también de esperanza a toda la sociedad y fundamentalmente a las mujeres, que el Partido Socialista siempre ha estado con ellas, que nosotras hicimos la ley contra la violencia de género y que nosotras vamos a velar por el cumplimiento de ese pacto, que no tengan la más mínima duda. Se está utilizando ahora más que nunca determinadas cuestiones para hacer política, me refiero a tocar la fibra sensible de los ciudadanos, en el caso de hechos muy desagradables como el caso de La Manada y esta sentencia, para aprovechar y anunciar que se va a cambiar o a revisar el Código Penal. Por ejemplo, en el tema de la prisión permanente revisable. ¿Se está haciendo populismo en este país? Bueno, nosotros, hablando de la prisión permanente revisable, acusamos, en este caso, a Ciudadanos y al Partido Popular de populismo punitivo. Es más, se acusaron entre ellos en un momento dado, porque hay que recordar que Ciudadanos primero defendía la derogación de la prisión permanente revisable y, sin embargo, luego, a golpe de encuesta, decidió que la iba a defender, ¿no? Nosotros siempre hemos defendido no legislar en caliente y lo seguimos defendiendo, y sobre todo que nuestra Constitución es muy clara cuando dice que las penas de cárcel tienen una finalidad de reinserción social, y eso es lo que nosotros estamos defendiendo. Es verdad que durante la época, por ejemplo, de los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero se endureció y mucho el Código Penal, se endureció, es de los más duros de Europa para algunos delitos. Pero mire, al hilo de la sentencia de La Manada, con el mismo Código Penal que tenemos ahora mismo encima de la mesa, esas personas, esos violadores, podrían haber sido condenados por violación y no por abuso sexual. Entonces estamos hablando de una interpretación de los hechos, ¿no? Exacto. El problema es la interpretación que los jueces han hecho, en este caso, de la tipificación del delito, ¿no? Por eso lo que estamos defendiendo es que hay que acotar más para no dejarlo tan a la interpretación, porque fíjese, incluso convenios internacionales que hemos firmado, como el Convenio de Estambul, que habla precisamente de violencia sexual y violencia de género, deja muy claro que lo que pasó aquel día de San Fermín en aquel portal de Pamplona fue una violación, ¿no? Y por eso estamos defendiendo, porque también lo habíamos acordado en el seno del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que todos los operadores jurídicos, toda la Administración de Justicia, necesita formación específica en violencia de género, es decir, también en violencia sexual. Los jueces, los fiscales, todos aquellos que se enfrentan día a día a situaciones como esta, porque es verdad que en toda Europa, pero en España también, todos los días hay violaciones, hay abusos sexuales, hay acoso sexual, y por lo tanto las mujeres lo que necesitamos es estar amparadas precisamente por los poderes públicos que tienen esa obligación, y la tutela judicial efectiva de las mujeres, el Ministerio de Justicia tiene que garantizarlo, que es lo que no ha sucedido hasta ahora, precisamente, y permítame, por un desconocimiento profundo también de lo que es la violencia de género, ¿no? Bueno, vamos terminando ya, Adriana. ¿Sigue plenamente vigente el Estado de las Autonomías? Es decir, ¿o es ya con esta, parece que resurgir del nacionalismo español, es ya España o Cataluña, es ya España o Euskadi, es ya España o Galicia? ¿Se puede seguir? Ustedes, por ejemplo, han tratado, han hecho política de modo distinto según se trate, ¿no? de la nacionalidad o de la región o de la autonomía, que cada cual le llame como quiera, por Dios. ¿Eso sigue vigente o se está acabando? España es un Estado de las autonomías porque así se decidió en el año 78, así fue nuestro desarrollo constitucional en los últimos 40 años, y evidentemente hay fuerzas políticas con un ánimo recentralizador evidente. Nosotros no creemos en esa recentralización de las políticas, porque entendemos que cuanto más cercana está la política a la ciudadanía y al territorio, mejor se va a ofertar a los ciudadanos y mejor se va a llegar incluso a desarrollar, ¿no?, la propia política. Ahora, desde luego, hay algunos partidos que tienen ese ánimo, es evidente, pero yo creo que ahora de lo que estamos hablando es
precisamente de conseguir otros 40 años tan buenos al menos como los pasados. Fíjese, con todos los problemas que tiene España, con el problema territorial que tenemos ahora mismo encima de la mesa, estos han sido los mejores 40 años de la historia de nuestro país, los mejores, sin ninguna duda, precisamente por nuestra Constitución, por nuestra democracia y por ese Estado de las autonomías. También es verdad que España es plural y diversa, y no es lo mismo Canarias que Asturias, que es de donde vengo yo. Los problemas son distintos, económicamente son distintos, incluso socialmente. Hay lenguas oficiales y cooficiales en todo el Estado. Es decir, la complejidad de España no se puede resolver a golpe de recentralización. Y la obligación de los legisladores, la obligación de los partidos políticos es precisamente comprender la complejidad de España para dar un futuro viable y tener otros 40 años de magnífica democracia como los pasados. Y en eso está el Partido Socialista. Pues el otro día el señor Sánchez dijo de Torra que era el Le Pen español. No es demasiada voluntad para ser amiguitos de los catalanes. No, de los catalanes sí, del señor Quim Torra no. Porque no tiene nada que ver un representante institucional. Mire, siempre decimos que el señor Artur Mas eligió a Puigdemont porque era el más radical de sus seguidores. Pues el señor Puigdemont eligió a Quim Torra precisamente porque era el más radical de sus seguidores. Y fíjese, es una persona xenófoba, supremacista, que ha insultado sistemáticamente no solamente al resto de España, sino fundamentalmente a una parte fundamental de Cataluña, porque lo que está pasando en Cataluña no es un problema de Cataluña con España, es fundamentalmente un problema entre catalanes y una fractura social que ha provocado el independentismo al dividir, al fraccionar a la sociedad catalana en dos. Eso es lo que está pasando, a eso se refería el señor Sánchez. Nosotros lo que queremos es, y Pedro Sánchez lo que quiere es, como además líder del Partido Socialista, pues lo que le decía antes, otros 40 años como los pasados, de bonanza económica, de modernidad y de una convivencia, entendiendo la diversidad del territorio que nos ha traído pues, los mejores años de nuestra historia. Y en eso estamos trabajando y en eso va a trabajar el Partido Socialista. El señor Quim Torra no nos lo pone fácil. Yo lo que espero es que sí, lo que espera el Partido Socialista es que en Cataluña se abra una legislatura autonomista y que no vuelvan a tener la veleidad de utilizar su cargo como presidente de la Generalitat o como gobierno de Cataluña para intentar subvertir el orden constitucional, porque entonces el Estado social, democrático y de derecho, la Constitución, nuestra democracia, se defenderá, porque la Constitución es un bien jurídico a proteger, porque es la que nos hace iguales a todos y es la que nos garantiza nuestros derechos y libertades. Y la Constitución se defenderá y nosotros defenderemos a la Constitución. Pues Adriana Lastra, muchas gracias por haber venido. Muchísimas gracias a usted, ha sido un placer. Buenas tardes. Enseguida completamos la propuesta de este lunes, será como cada jornada con la tertulia en la que volveremos a los asuntos domésticos para abordarlos y para analizarlos ya desde el punto de vista de la opinión. No se vayan.